Voy. Ujú. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es María Pascasino. Yo trabajo para Taos. Agradecer el apoyo de la empresa SAO. Más que todo, hacemos este evento para siempre estar conectados con toda la comunidad, que muchos de ellos apuestan por la empresa Cosola, ¿no? Y nosotros acá siempre tenemos en stock los productos SAO, que cada vez varía en más cantidad y es querido por muchas personas en la comunidad. Yo creo que es una marca fuerte dentro de lo que es topografía y GPS. Y agradecer nuevamente a todos y a usted, María. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor Luis. Hola a todos, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Vamos a dar comienzo a la webinar del día de hoy. Como les dije antes, es una webinar acerca de tecnología IMU en receptores GNSS South. Les pido a todos que tengan muteados sus micrófonos todo lo posible. Hoy me va a acompañar Marcos Higuera, que es gerente de soporte en Latinoamérica para el grupo South. Mi nombre es María Pascasino. Algunos ya tienen el placer, o no tanto, de conocerme de antes. Otros será la primera vez que me escuchan. Estamos dando esta webinar para Cosola. Cosola es una empresa que nace en el año 2000, ya lleva 21 años. Nace en el año 2000 como globalización empresarial. Luego, en marzo del 2004, se transforma en Corporación Sol Latino, más conocida como Cosola, para darle lugar finalmente en el 2015 a Cosola Group SAC. Cosola tiene laboratorio, una red de más de 150 distribuidores, colaboradores que forman parte de la empresa, que se ubican a nivel nacional y que les permite llegar a las 24 regiones y a las 1.800 municipalidades del Perú. Tiene almacenes propios, como bien dijo el señor Luis. Cuentan con amplios almacenes que en total suman 2.000 metros cuadrados para un mejor servicio y entrega inmediata de todos los equipos a sus clientes. Y hoy se unen con nosotros la marca South, a quienes representan hace ya mucho tiempo. Mi más cordial bienvenida a todos a este webinar en donde hablaremos precisamente de la importancia de los sensores IMU en los receptores GNSS South. Hemos visto en los últimos años cómo la comunidad de topógrafos y agrimensores se han interesado cada vez más por todas las técnicas actualizadas que hay para mejorar el levantamiento de información geoespacial. Y precisamente algo que ha venido a revolucionar un poco el mercado es el contar con sensores que permitan realizar una compensación por la inclinación de los bastones topográficos. En esta webinar vamos a revisar las características principales de los receptores GNSS en la actualidad, una comparación entre lo que es trabajar con un sensor MEMS y un sensor IMU, los cuales muchas personas pensarían que es estar hablando de lo mismo, pero ya veremos que existe una diferencia bastante importante. Y también las ventajas de la tecnología IMU en las mediciones GNSS. ¿A qué ha llevado en cuanto a mejora el contar con estos dispositivos dentro de nuestros receptores GNSS? Hablaremos un poco acerca de las características que nos diferencian en el mercado al emplear precisamente este tipo de sensores que nos permiten compensar la inclinación de los bastones. Hablaremos de características de nuestro modelo de GNSS diferencial Galaxy G6, ahora con IMU, de nuestro GNSS diferencial South Galaxy G1 Plus, ahora con IMU también, que nos diferencia como marca, en qué estado está, digamos, todo lo que es la precisión de nuestras antenas GNSS y los nuevos productos GNSS RTK que está ofreciendo South. Los receptores GNSS en la actualidad
como les comentaba hace un rato, muchas personas están abocándose a lo que es receptores GNSS con la posibilidad de poder compensar la inclinación del bastón. Esto se puede lograr a través de sensores integrados que permiten conocer precisamente la variación del ángulo de inclinación en todo momento. Hasta hace un par de años, quizás, la gran mayoría de los receptores del mercado no tenían la posibilidad de realizar una compensación por inclinación del bastón y esto conllevaba a que trabajáramos de forma tradicional, si se quiere, en donde siempre se tenía que buscar la verticalidad del bastón. Con el paso de los años, con el incremento de tecnología de vanguardia, cada vez los receptores GNSS han sido mejorados precisamente para buscar el subir su nivel en precisión y también el poder tener un mejor performance en ambientes adversos. Tradicionalmente siempre hemos pensado de que los receptores GNSS siempre tienen que trabajarse en ambientes totalmente despejados, en donde no podemos llegar, digamos, de repente a esquinas de construcciones, etcétera. Y es algo que precisamente ha permitido mejorar lo que sería la implementación de los IMO. Con el paso del tiempo, se ha tenido mayor disponibilidad de satélites al contar con 4 constelaciones totalmente globales, que son rastreables en todo el mundo, GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, lo cual nos permite rastrear mayor cantidad de satélites. Podemos estar hablando de una captura normal de más de 20 satélites, incluso en condiciones no tan favorables. Cada vez existe una mayor demanda de parámetros de calibración de antenas GNSS certificados por el IGS, que es el Servicio GNSS Internacional. Cada vez la comunidad se hace con mayor ambición o con mayores requerimientos en cuanto a software de campos más potentes y con mayores herramientas de cálculo que nos permita tomar decisiones más rápidas en campo. Y lo que les comentaba hace un rato, una tendencia a confundir la compensación mediante MEMS y la tecnología IMU, pensando que es lo mismo, donde vamos a ver más adelante que no estaríamos hablando de lo mismo, sino que hay una magnitud que se mide de forma distinta y que conlleva a poder utilizarla en todos los ambientes o en ambientes que estén retirados de perturbaciones magnéticas. Y algo muy importante a destacar es que la compensación de inclinación se hace a través de un hardware especial, de un dispositivo que está integrado, instalado en el receptor. No es algo de software como muchas personas pensarían, que preguntan, bueno, sencillamente si pago un adicional, me liberan la licencia del IMU. No es tan sencillo. Es algo que es hardware, por lo cual los usuarios deben tener mucho cuidado de comprar un receptor que ya tenga el IMU y no caer de repente en digamos, en una publicidad engañosa en donde les dicen que el equipo posteriormente va a poder ser actualizado a colocarle un IMU. Si bien se podría realizar, es algo que se tiene que hacer en fábrica y obviamente el costo sería muy elevado. Entonces, hablemos de cuál es la diferencia y similitudes entre trabajar con tecnología MEMS y con IMU. MEMS proviene de Micro Electromechanical Systems, mientras que IMU viene de Inertial Measurement Unit, unidad de medición inercial versus sistemas microelectromecánicos. ¿Y cuál es la función precisamente de estos dispositivos o de estos sistemas? Es determinar los ángulos de navegación o de movimiento del receptor. Aquí vemos una figura en donde se presentan lo que son los ángulos que buscan medir estos sensores, que es la dirección, que lo conocemos también como yaw, elevación como pitch y el ángulo de alabeo o el roll. Entonces, ambos sistemas pueden realizar la determinación de estos ángulos contando con ciertos sensores para ello. En la parte de MEMS, utilizando un acelerómetro, se puede calcular el pitch y el roll. A través de un magnetómetro se puede calcular el yaw
y a través de la tarjeta GNSS podemos obtener el posicionamiento. ¿Cuál es lo que debemos tomar en cuenta en la parte de los MEMS? Es que al utilizar un magnetómetro, obviamente es una tecnología que está afectada por perturbaciones magnéticas y se requiere constante calibración de sus sensores. Si nosotros acercamos estos receptores que tienen MEMS a, digamos, fuentes de energía eléctrica, cableado eléctrico, cercados eléctricos, etcétera, o incluso materiales muy ferrosos, podemos tener una desorientación de lo que sería la magnitud que está midiendo el magnetómetro y por tal la compensación de la inclinación no va a ser lo más fiel posible. También los receptores que tienen dispositivos MEMS tienen un ángulo máximo de inclinación más reducido, hasta los 30 grados, pero esos 30 grados es tomando en cuenta 15 hacia cada dirección y la inclinación determinada no es una magnitud observable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos separar de la medición de coordenadas lo que sería el ángulo o los ángulos que tiene el receptor en un momento determinado. Con respecto al IMU, vemos que utiliza un acelerómetro también para calcular el pitch y el roll, mientras que para calcular el yaw utiliza un giróscopo y también lo hace mezclando la información del board GNSS, es decir, del posicionamiento. Fíjense la importancia de esto. Sale de juego lo que es el magnetómetro y lo hace que la tecnología IMU sea libre de perturbaciones magnéticas, no requiera de constante calibración de sensores o incluso no requiere de la calibración de los sensores y el ángulo máximo de inclinación es mayor, es de 60 grados. Y la inclinación determinada así es una magnitud observable, es decir, podemos observar para cada momento en el que nosotros estemos midiendo cuánto es el ángulo que está compensando el sensor. Y en esta diapositiva podemos observar el cómo funciona cada uno de los dispositivos y es algo que quiero recalcar. No se trata de software, es hardware, es algo que debe estar a bordo de los receptores y la determinación de la posición y de la posición compensada viene a través de una estrategia de cálculo que se llama Sensor Fusion. Y es cuando se combina dos o más fuentes de datos para generar un mejor entendimiento de un sistema. ¿Qué es lo que permite esto? Permite tener información más consistente, más precisa y más confiable. Con respecto al MEMS, fíjense que para determinar precisamente lo que sería la orientación, se utiliza un imán y obviamente este va a ser perturbado al acercar el receptor a una fuente de energía eléctrica o material ferroso. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas? Cuando utilizamos MEMS, la precisión decrece a medida que aumenta el ángulo de inclinación en una mayor proporción. Debemos estar calibrando constantemente lo que es los sensores debido a interferencias magnéticas, mientras que por su parte, el utilizar IMU, la precisión no decrece tanto al inclinar el bastón, sin embargo, sí hay que ser bien responsables con esto. Sí existe un decrecimiento de la precisión, pero no es tan alto. En todo momento, hasta los 60 grados, vamos a estar dentro de precisiones topográficas, de levantamientos topográficas, es decir, mejora a los 5 centímetros. No requiere calibración y ofrece una mayor precisión en posicionamiento estático. Como vemos aquí en esta figura, en el IMU se determina cada uno de las magnitudes en las tres componentes, en X, en Y y en Z. ¿Cuál es la ventaja entonces de utilizar IMU en las mediciones? Sirve como complemento a los sistemas de posicionamiento y es una tendencia del mercado indudablemente. Permite que el dispositivo de navegación continúe con una posición y rumbos estimados si pierde la conexión por satélites en algún momento, es decir, lo que sería la latencia de la corrección o lo que sería saltos de ciclos en la medición de datos impacta en menos proporción cuando tenemos
sensores IMU, y la combinación de la tecnología GNSS e IMU se complementan entre sí para proporcionar una compensación de inclinación para el RTK. Obviamente, ¿qué es lo que permite esto? Pues poder realizar levantamientos mucho más rápidos y replanteos más estables. En este video podemos observar cómo este operador realiza una medición totalmente con el bastón nivelado y posteriormente va a realizar levantamientos con el sensor inclinado y posteriormente él va a realizar el replanteo de uno de esos puntos medios en donde vamos a poder observar la estabilidad del IMU. Esta persona está utilizando el software de campo Survex y vamos a ver lo estable que es el IMU. Está tomando varias posiciones. Y luego voy a mostrar la lista de puntos en donde vamos a poder ver que la desviación realmente es muy poca. Fíjense que todo está prácticamente en el mismo nivel de centímetros. En altura quizás una diferencia de 1,5 centímetros aproximadamente. Y ahora va a proceder a realizar el replanteo de ese mismo punto para que se pueda observar la estabilidad de la compensación por inclinación. Ustedes han notado de que el replanteo con GNSS muchas personas no lo consideran confiable porque precisamente si el equipo está detenido, pues por las mismas características de la medición GNSS va a tener una incertidumbre bastante alta, mientras que con la ayuda de sensores IMU esto se va a ver en menor proporción y va a ser mucho más estable lo que es el replanteo. Fíjense que él va a ir a replantear el primer punto y vemos cómo el indicador de replanteo realmente no pasa del centímetro. Es realmente bastante estable para todo lo que es labores de levantamiento y de replanteo. ¿Qué otras ventajas podemos encontrar a la hora de realizar mediciones GNSS con receptores que tengan IMUs integrados? Es precisamente incrementar la velocidad y producción en los levantamientos, porque ya no necesitamos estar pendiente de estar nivelando el bastón, lo cual nos puede ahorrar bastantes segundos en la toma de un punto, y eso, al sacar la producción en una jornada de trabajo, podemos estar hablando de que la producción se puede incrementar en más de un 40% sin ningún tipo de inconveniente. Permite realizar replanteos más estables en comparación con los sensores MEMS o GNSS sin posibilidad de realizar compensación por inclinación del bastón. El IMU permite integrar de manera más práctica y efectiva los receptores GNSS a equipos terceros como ecosondas, radares, entre otros. ¿Por qué? Porque estos equipos siempre tienen ciertas inclinaciones en donde si no tenemos receptores que tengan compensación por inclinación del bastón, podríamos estar hablando de diferencias de más de 50 centímetros sin ningún tipo de problema. En el caso de estar utilizando georradares, por ejemplo, si queremos estar detectando redes subterráneas y debemos hacer un corte bastante preciso, pues el tener posicionamiento GNSS nos va a arrojar mayor confianza si tenemos la compensación por inclinación del bastón. Evita riesgos también a operadores en aquellas situaciones donde el bajar hasta ciertas zonas complicadas o espacios reducidos realmente no sea necesario, precisamente por la ventaja que da el simplemente tomar el receptor y colocar la punta del bastón precisamente en donde necesitamos realizar la medición, como por ejemplo este que está realizando el operador, donde no hace falta que él invada la calzada para realizar la medición. Entonces, de forma gráfica, vamos a ver cuáles son las diferencias entre tener un receptor sin posibilidad de hacer compensación IMU
pero teniendo el bastón nivelado. Este mismo receptor, sin posibilidad de compensación con el bastón inclinado. Un receptor que tenga la posibilidad de realizar la compensación, pero a través de un MEMS, es decir, lo que sería impactado por perturbaciones magnéticas, y lo que sería la compensación a través del IMU. Fíjense que obviamente de forma tradicional nosotros podemos hacer un levantamiento con un bastón nivelado, con un receptor que no tenga inclinación o compensación por inclinación. Pero sabemos que no el 100% de las ocasiones este es el escenario en el cual nos vamos a encontrar. Si nosotros inclinamos el bastón, pues la posición se está determinando igual en la línea de plomada que tiene el receptor, y nos estaría arrojando lo que sería un error en el posicionamiento. Si tenemos un receptor MEMS que está cerca de una perturbación magnética, él estaría generando un ángulo erróneo y estaría realizando una reducción a un punto que no es el verdadero, por lo cual también estaría introduciendo un error a nuestras mediciones. Mientras que con IMU podríamos estar inclinados hasta 60 grados. Al configurar correctamente la altura del bastón, vamos a poder determinar en todo momento la posición exacta precisamente en esa parte, en la punta del bastón, que es lo que nosotros requerimos hacer las mediciones en campo. Entonces, fíjense la diferencia abismal que hay entre cada uno de ellos, lo cual el IMU nos lleva a realizar mediciones más confiables, más rápidas y más precisas. Entonces, haciendo una comparación entre las mediciones IMU y MEMS, podemos ver estos dos operadores en donde este operador simplemente tiene un receptor MEMS y tiene que restringirlo a una inclinación de hasta 30 grados, mientras que el otro operador sí tiene un receptor IMU que puede inclinarlo hasta los 60 grados. Recuerden que llevarlo hasta los 60 grados es garantizar que en todo momento exista una precisión, al menos topográfica. Y por otra parte, podemos ver en este ejemplo en la pantalla. Bien, como les comentaba, en la parte superior tenemos dos operadores en donde el primero de ellos tiene un receptor MEMS, por lo cual debe restringirlo solo hasta 30 grados de inclinación, mientras que el segundo operador sí tiene un receptor con IMU y lo puede inclinar hasta los 60 grados y mantener en todo momento lo que sería una precisión topográfica. En la parte inferior podemos ver cómo dos operadores van a realizar el levantamiento de una misma cantidad de puntos, y la persona que lleva el receptor con IMU lo realiza mucho más rápido que la persona que sí necesita nivelar el bastón. Esto en campo representa un incremento en donde obviamente se va a ahorrar mucho tiempo para lo que es el levantamiento y se puede aumentar la producción, lo cual conlleva al ahorro de recursos, que es lo que todos buscamos en nuestros proyectos. En comparación de lo que sería la medición con un South Galaxy G6 con IMU y otro receptor, podemos ver que al realizar mediciones con IMU tenemos diferencias muy pequeñas en lo que sería su máxima inclinación, mientras que utilizando MEMS podemos ver que las diferencias son un poco mayores, tomando en cuenta de que esa inclinación es solamente hasta los 30 grados. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si yo inclino más de los 30 grados un receptor que tenga MEMS? Pues allí va a empezar a falsear la información, va a tratar de corregir algo de lo que no es capaz. Con respecto a lo que les comentaba de calidad topográfica, podemos ver a este operador donde hace mediciones de puntos. Podemos ver la cantidad calificada de puntos de acuerdo a una tolerancia establecida y también a lo que es el ángulo de inclinación. Fíjense que entre 15 y 30 grados de inclinación se obtuvo un 81% de datos calificados que estuvieron por debajo de una calidad de 2.5 centímetros, ¿ok? Con un error promedio de tan solo
1.8 centímetros. Si vamos a el caso más extremo, que sería hasta los 60 grados, tenemos un 99% de los datos calificados menores a 5 centímetros, es decir, una calidad topográfica, en donde el error promedio es de tan solo 2.6 centímetros. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero algunas personas dirán 2.6 es mucho. No, realmente 2.6 es algo altamente preciso, tomando en cuenta, por ejemplo, la inclinación que tiene el bastón en este instante. Si nosotros proyectamos hacia el piso horizontalmente, aquí podríamos estar hablando de una diferencia de más de 1 metro para receptores que no tengan la posibilidad de corrección por inclinación del bastón. Aquí podemos ver un plot, es decir, un gráfico de todas las posiciones que se obtuvieron precisamente con cada una de las inclinaciones, en donde podemos ver la dispersión que ellos tuvieron, que es muy buena, tomando en cuenta la inclinación máxima del bastón. Una vez hablado de todo lo que es el impacto del IMU, entonces vamos a hablar acerca de las características de nuestros receptores, los receptores que pueden encontrar en Consola Group, y es precisamente el Galaxy G6, que muchas personas ya lo conocen, es un equipo muy confiable que se utiliza mucho en el mercado peruano, en todo lo que es levantamientos RTK, certificación de vértices geodésicos, etcétera. Pero en esta nueva versión, que es sencillamente Galaxy G6 IMU, él ya tiene la opción de poder compensar todo lo que hemos discutido a lo largo del webinar de forma ya con un hardware instalado. Mejora la productividad más de un 30% en el levantamiento y replanteo de información. Es un equipo que posee parámetros de calibración de antena oficiales del IGS, lo cual lo hace configurable en cualquier software de postproceso y en cualquier software de campo que tenga la posibilidad de manejarlo. Tiene una pantalla para configuración directa y visualización de estatus del receptor, algo que es muy importante. Por ejemplo, si tienen la necesidad de realizar estáticos en zonas muy alejadas entre sí, entre la base y el rover, no es necesario primero ir a la base para arrancar el estático con la colectora y luego ir al rover para iniciar con la colectora, sino que tenemos varias opciones, como por ejemplo poder realizar el inicio de ese estático a través de la pantalla y de los botones de configuración, o incluso también a través de la conexión Wi-Fi con una computadora o con nuestros teléfonos celulares, accesando a la web UI, en donde también podemos dar inicio a las mediciones estáticas. Tiene un sistema operativo Linux. Algo muy importante a destacar es que con la inversión que ustedes realizan para adquirir este equipo, ya automáticamente tienen la posibilidad de rastrear todas las constelaciones, a diferencia de otras marcas del mercado, en donde ofrecen varios estilos de receptores, básico, intermedio, avanzado, en donde para ir rastreando a más de una constelación tienen que realizar una inversión adicional que en muchos casos pasa incluso de los $1000. ¿Okay? Es un equipo que tiene para utilizarse con una batería, pero el kit básico viene con 2 baterías para poder realizar un cambio sin ningún tipo de problema. ¿Qué otras opciones nos permite el G6? Si se adquiere con el board BD990, tenemos la posibilidad de activar correcciones RTK a través de la banda L, como es el servicio RTX de Trimble, que es el que permite recibir correcciones a través de satélites geoestacionarios, y eso lo que hace es independizarnos de una base que tengamos en tierra. Entonces, si tenemos, digamos, proyectos en donde necesitamos levantar un volumen gigante de información, realmente el utilizar un servicio de corrección como este sería la mejor opción. Es una inversión que se tiene que hacer aparte para comprar lo que sería la señal de corrección directamente con Trimble. También existe otra opción que es la función Xfield, que es que permite extender el posicionamiento RTK de alta precisión por varios minutos cuando tenemos pérdida de la señal de corrección de la base UHF o no tenemos disponible internet para estar recibiendo
una corrección vía NTRIP. Entonces es bastante interesante el tener estas opciones, sobre todo en aquellos proyectos donde realmente el levantar información y el no estar dependiendo de estar, digamos, revisando una configuración de un receptor base es totalmente fundamental para cumplir el objetivo. También puede funcionar como repetidor de correcciones RTK, es decir, su radio modem puede recibir y al mismo tiempo retransmitir la señal que viene de la base, con lo cual nos daría una estrategia adicional de planificación del levantamiento en campo y tiene una diversidad de conexiones, Bluetooth, Wi-Fi, Web UI, soporte a RINEX, memoria interna de 8 GB que lo convierte en un receptor bastante ágil, ¿no? El otro modelo que pueden encontrar en Consola Group es el Galaxy G1 Plus, ahora con IMU. Es un equipo que no tiene pantalla, pero tiene otras características bastante importantes, como por ejemplo esto que están viendo aquí, que es un bastón batería que se traduce en tener 2 baterías adicionales y se recomienda colocarlo en la base en aquellos casos en donde los proyectos, sobre todo en zonas rurales, que nosotros tenemos que estar jornadas de trabajo de 8, 10, 12 horas para tratar de sacar el mayor provecho posible y donde la energía no se convierta en un contrapeso para lo que es, digamos, el desarrollo normal de todo el proyecto. También mejora la productividad más de un 30%, tiene sus parámetros de calibración de antena oficiales del IGS, tiene el bastón batería que ya les hice referencia para una mayor durabilidad en campo. A diferencia del G6, este equipo sí permite instalarle 2 baterías y se puede realizar lo que sería un cambio en caliente. ¿Qué quiere decir? Si una de las baterías ya se está agotando, podemos extraerla y el equipo va a pasar automáticamente a medir con la segunda batería sin interrumpir las mediciones y nosotros tendríamos la posibilidad de volver a cargar la batería o de una extra que tengamos de la base, por ejemplo, si ya instalamos el bastón batería, podríamos estar suministrando constantemente energía los rovers, que son los que realmente tienen, digamos, mayor requerimiento de energía en campo, porque una base incluso la podemos colocar con una batería externa de cargo. Entonces, ¿qué ventajas nos ofrecen estos equipos? Si necesitas modernizar tus receptores GNSS para poder rastrear todas las constelaciones disponibles, estos equipos son los ideales porque lo vas a obtener solo con la inversión inicial. No necesitas pagar adicional para poder liberar, por ejemplo, Galileo y Beidou, que valga la pena acotar. Muchas personas desprestigian o no le dan la importancia debida a lo que es obtener una mayor cantidad de satélites. Lastimosamente, muchas publicidades engañosas o muchos asesores de ventas que no tienen conocimiento de GNSS le dicen a los clientes, no, es que Galileo y Beidou no son rastreables en Perú, lo tal es totalmente falso. Y lo que sí es totalmente cierto es que el tener mayor cantidad de satélites dentro de GNSS nos da mayor estabilidad, sobre todo en posicionamiento RTK. Si necesitas equipos rover que puedan conectarse a RTK de otras marcas, por ejemplo, si yo tengo un kit de equipos en los cuales me sale un proyecto y yo tengo una inversión en donde si compro otro de esa marca, solamente voy a poder comprar un rover, pues con estos equipos existe la posibilidad de que con esa misma inversión puedas llevar 2 rovers. Y muchas personas se preguntan, ¿pero son totalmente compatibles? 100% compatibles. ¿Por qué? Porque ellos tienen la posibilidad, primero en estático, de grabar o de transformar sus datos crudos directamente al formato RINEX, formato de intercambio, y en RTK tienen la opción de trabajar con formatos de corrección estándar como el RTCM, el CMR y también con protocolos de comunicación UHF como por ejemplo el TrinTalk, que es el que la mayoría de equipos utiliza para poder interconectarse. Si requieres utilizar servicios de corrección para proyectos de levantamiento de grandes volúmenes de información, también puedes contar con estos equipos a la hora de poder activar las
señales de corrección a través de la banda L. Y quieres tener la mejor relación inversión-performance de mercado, eso es precisamente lo que nos caracteriza. ¿Qué nos diferencia como marca? Tenemos un constante soporte técnico para que logres sacar la mayor productividad de tus receptores GNSS. Tanto María Paz como mi persona siempre estamos en constante comunicación con todo el departamento de soporte técnico, ventas, gerencia de todos nuestros distribuidores en la región, precisamente para enseñarlos a sacar el 100% del provecho de estos receptores. Existe material en español de todo lo que es manuales, guías rápidas, videos, y nosotros siempre nos importa, siempre nuestro estándar es que nuestros clientes aprendan a utilizar todas las herramientas y le saquen el mayor provecho al equipo. Dentro del grupo South hay una inversión bastante fuerte en el área de investigación y desarrollo, en donde adaptamos los equipos a las necesidades del mercado. Si bien nuestra región tiene distintas, digamos, necesidades o requerimientos, si lo comparamos de repente con Europa, con Oceanía, etcétera, nosotros estamos conscientes de ellos y siempre estamos en busca de mejorar y de adaptar todos los requerimientos que tengan el mercado en el cual nos manejamos. Somos una marca con más de 30 años de desarrollo en el mercado, de desarrollo de soluciones geoespaciales, no solamente GNSS, estaciones totales, equipos de hidrografía, etcétera. Y nuestros equipos están basados en flujos de trabajo sencillos, eficaces y profesionales que siempre buscan la mayor calidad en los resultados obtenidos. Ofrecemos sistemas completos para realizar todos los procedimientos de medición GNSS disponibles. No hace falta realizar un upgrade o pagos adicionales por elementos que permitan optimizar los trabajos de campo. Ustedes compran, al adquirir los equipos South, llevan todas las herramientas y llevan todos los requerimientos que necesitan para realizar sus trabajos de ingeniería. Cuando comentaba acerca de los parámetros de calibración de antenas, muchos de ustedes se preguntarán qué es esto, y es precisamente el conocer el punto exacto en el cual se recibe la señal satelital en la placa GNSS que está integrada al receptor. ¿Y esto por qué es importante? Porque nosotros necesitamos realizar la medición de la altura de antena de la forma más exacta posible. Esto es un procedimiento, por ejemplo, en el caso de Perú, en donde el IGN hace mucho énfasis a lo que es la medición de la altura de antena en las mediciones estáticas para lo que es certificación de vértices geodésicos. El IGS, a través de sus laboratorios, digamos, asociados, realiza la determinación del punto exacto y calcula los offsets entre el punto de referencia de antena, que de una vez se los comento, para todos los receptores South es la parte baja de la antena, es decir, el ARP es lo mismo que el Bottom of Antenna Mount, y ya conocemos cuáles son los desplazamientos verticales tanto para los centros de fase L1 como L2, en donde se recibe exactamente la señal. Esto está determinado tanto para los receptores G6, aquí podemos ver el desplazamiento para la portadora L1, el desplazamiento para la portadora L2 en milímetros desde el Bottom of Antenna Mount. Aquí lo podemos ver para el G1 Plus, para lo que sería L1 y L2. Fíjense que dependiendo de la construcción del receptor, estos parámetros varían. Es algo que deben tomar en cuenta. Existen equipos en el mercado que no cuentan con estos parámetros de calibración y muchas veces, de manera engañosa, los asesores de ventas dicen, bueno, pero es que puedes utilizar igual los parámetros de X marca. Y eso es totalmente falso. Cada uno de los receptores tiene sus parámetros adecuados. Con respecto a la compatibilidad con receptores de otras marcas, tal cual como se los comentaba, grabación directa en formato RINEX o en formato crudo y luego, digamos, transformar a cualquier versión de RINEX que ustedes necesitan, es muy fácil y muy rápido adaptar la frecuencia de alguno de los canales con la finalidad de poder o bien transmitir hacia otros equipos rovers de otras marcas o recibir de una base que ya esté establecida. Yo, si llego por ejemplo, a un proyecto en donde ya esté una base transmitiendo, por dar
por citar una marca, por ejemplo, una base Leica, yo sencillamente pregunto cuál es la frecuencia a la cual está transmitiendo, el formato y el protocolo, y puedo adaptar mis equipos sin ningún tipo de inconveniente. Y les quiero presentar también unas características bastante rápidas de lo que sería el último GNSS RTK lanzado por South, que es el INO7, y es un receptor que también trae ya por defecto lo que sería un IMU para la compensación por inclinación de bastón, una pantalla LED táctil para configuración directa en el receptor. Es el único receptor GNSS del mercado preparado para tecnología 5G. Tiene una radio interna con mayor potencia de 3 watts y con una tecnología que es la FarLink puede realizar transmisión y recepción de señal de corrección mediante UHF de hasta 15 kilómetros en condiciones ideales. También viene con tarjeta BD990 de 336 canales, en donde es posible activar todo lo que es el X-Field y la recepción de corrección por la banda L. Si tienen mayor consultas con respecto a este modelo, los invito a comunicarse con los asesores de venta y con el grupo de soporte técnico de Cosola para mayor información. Gracias a vos, Marcos. Gracias a todos por haber venido. Les recomiendo, si tienen alguna pregunta, hacerla ahora al chat. Muchas gracias a ti, María. ¿Se venden para reemplazo? No, no se venden las carcasas para reemplazo, señor Alejandro Ramírez. Tiene que consultar con el servicio técnico de Cosola. No le vendemos la carcasa a cualquiera porque el equipo tiene todos los componentes dentro, todas las tarjetas y demás, que es lo más sensible del equipo, antena y conectores, etcétera, radio. Tiene que ir a Cosola y ellos se encargan de transmitirnos a nosotros la duda y ver si podemos arreglar su equipo por medio de Cosola. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Disculpe, digamos, yo tengo un receptor G1, ¿no? Sí. Y no reconoce el tema del cable, el receptor. ¿Cuál sería el detalle? Nunca lo he usado. No podría ayudarlo, sinceramente no podría ayudarlo, porque la webinar de hoy se trató de GNSS IMU. Si tiene consultas particulares sobre el G1, las trata con el soporte de Cosola y nosotros, si Cosola no puede ayudarlo, le damos soporte a Cosola. Sí, pero hay varios factores, digamos, que pueden estar afectando para lo cual el cable no sea reconocido por el equipo. Eso lo podemos hablar por privado luego, mediante Cosola absorba su consulta. Gracias.